Exposición, amigos, de Verónica Mendoza, y en el marco de este foro anticorrupción nos vamos en vivo a la Universidad del Pacífico. Adelante. Censo de las distintas entidades públicas sobre las medidas necesarias para luchar contra la corrupción y para que monitoree el cumplimiento de los planes, metas y objetivos contemplados en el Plan Nacional Anticorrupción. Dotaremos de mayores recursos y de mayor y mejor personal al sistema anticorrupción de justicia. Fortaleceremos el Ministerio Público con la aplicación del nuevo proceso penal. El Ministerio Público tiene hoy dos grandes responsabilidades: la carga de la prueba y la protección de los testigos. Sobre esto último ya hemos planteado nuestra propuesta. Para la carga de la prueba es clave lo referente a la labor de los peritos. Debemos promover que el Ministerio Público tenga los mejores y más experimentados peritos, porque no es posible ganarles la batalla a los corruptos si no contamos con personal suficientemente capacitado y adecuadamente remunerado para cumplir esa tarea. En cuanto a la Procuraduría Anticorrupción, la vamos a fortalecer, la vamos a dotar de mayores recursos económicos y de mayor personal para que pueda realizar su trabajo a nivel nacional, de manera descentralizada. Se debe fortalecer los espacios de coordinación interinstitucional para que, respetando los márgenes de actuación funcional y las correspondientes autonomías, se permita que el Poder Judicial y el Ministerio Público intercambien información básica sobre las prioridades, las metas de cada una de estas entidades que luchan contra la corrupción. Por otro lado, y en cuanto al aspecto más preventivo en la lucha contra la corrupción, con el Frente Amplio tendremos un gobierno abierto y transparente. Transparencia total, no como discurso, sino como práctica cotidiana. Queremos poner fin a la cultura del secreto. Esta nueva forma de gobernar partirá desde la misma cabeza de gobierno. Me comprometo a ser yo misma la principal promotora del gobierno abierto y transparente que queremos instaurar a partir del 28 de julio, si es que el pueblo peruano nos da su confianza. Para esto, entre las medidas que tomaremos será la de instalar un sistema en línea al que todos los ciudadanos podamos acceder para poder ver las licitaciones, contrataciones, remuneraciones de los funcionarios, todas las actividades de la Presidenta de la República, sus ministros, sus viceministros, etcétera, en tiempo real, para que el ciudadano sepa en qué se está gastando su plata. Esto como medida esencialmente para prevenir la corrupción y evitar que, por ejemplo, algún ministro, como ha ocurrido también en este gobierno, agilice los trámites de alguna empresa amiga después de haber recibido un mail o haberse reunido con esta en las instalaciones del propio gobierno. Tenemos derecho a saber los ciudadanos qué se hace con nuestra plata. Para garantizar que esta política se implemente adecuadamente, crearemos la Autoridad Autónoma de la Transparencia. Sabemos que ya existe una propuesta legislativa que ha sido objeto de consenso de distintas organizaciones de sociedad civil, la Defensoría del Pueblo, la Comisión Nacional Anticorrupción, y que está encarpetada o puesta sobre la carpeta de la Presidencia del Consejo de Ministros, que se resiste a promoverla, imagino que porque prefieren mantener en secreto algunas cosas. Promoveremos también la reforma de la Ley de Gestión de Intereses, más conocida como la Ley del Lobby, porque a pesar de que existe una desde el 2003, bien sabemos que los lobbies siguen actuando en la informalidad e incluso en la ilegalidad. Y creo que todos los peruanos tenemos derecho a saber quiénes son, qué intereses defienden y qué están haciendo. Ya que hablamos de la necesidad de fiscalizar también a los privados que interactúan con el Estado, planteamos que en casos de corrupción en estas circunstancias la responsabilidad penal sea compartida. Debe haber mano firme contra el corrupto, pero también contra el corruptor. Y debe haber responsabilidad penal de las personas jurídicas, sí, porque así como un partido político debe hacerse responsable si es que alguno de sus congresistas incurre en un delito de corrupción perdiendo la curul, de la misma manera creemos que una empresa debe hacerse responsable si alguno de sus miembros incurre en delitos de corrupción a vista y paciencia de la misma. Una empresa que ha corrompido a funcionarios de Estado ya no debería poder contratar nunca más con él. En la lucha contra la corrupción, para nosotros la vigilancia ciudadana, la participación de la gente es fundamental. Estableceremos mecanismos claros, transparentes, de denuncia ciudadana, para que la gente nos ayude a prevenir y combatir la corrupción.
proponemos la creación de un servicio de agentes encubiertos anticorrupción, una suerte de modernos tucuricu que puedan vigilar las distintas instancias del Estado, dar seguimiento a las denuncias que pueda hacer llegar la ciudadanía. En todas las licitaciones y contrataciones del Estado debe haber mecanismos de vigilancia ciudadana, en especial en las fases de inversión y de operación. Crearemos también un ISO anticorrupción, eligiendo algunas entidades públicas piloto para que en una primera etapa cuenten con mecanismos especiales de transparencia, vigilancia, denuncia ciudadana para garantizar que se liberen de corrupción, que esto se puede evaluar con indicadores y objetivos claros, que las entidades que logren este objetivo de cero corrupción puedan ser reconocidas y reciban inclusive incentivos presupuestales con la lógica de promover las buenas prácticas. En cuanto a las tareas de la OCE, sabemos que las compras y las adquisiciones son una de las principales vías por donde fluye la corrupción y por donde perdemos a diario muchísimo dinero. Por ello, en un gobierno del Frente Amplio estableceremos mecanismos que eviten la sobrevaloración y el desordenado sistema de compras con medidas como, por ejemplo, el establecimiento de catálogos de homologación de precios, la creación de centrales de compra descentralizadas y que sea la OCE la que se encargue de establecer las especificaciones de los bienes que adquieran las entidades estatales, así como de actualizar permanentemente los precios referenciales de dichos bienes. Solo así acabaremos con esta sangría de recursos promovida por funcionarios y autoridades corruptas que lamentablemente se coluden con empresarios y proveedores. En el Frente Amplio consideramos que debemos establecer una nueva cultura del control, ya que por más recursos y personal del que podamos dotar a la Contraloría o a las oficinas de control interno, o por más sanciones que establezcamos, debemos recordar que otro de los principales aliados en la lucha contra la corrupción, además del ciudadano, es el propio funcionario público. Claro que sí. Es por ello que todos aquellos que estén a cargo de contrataciones de bienes, servicios y obras, o que estén a cargo de otorgamiento de licencias, autorizaciones, concesiones, deben haber ingresado al puesto por concurso público y deben estar adecuadamente remunerados. Solo así acabaremos con estas cadenas de corrupción que tanto daño nos hacen. En cuanto a las oficinas de control interno, todos hemos conocido y lamentado los graves escándalos de corrupción en gobiernos regionales y locales de los últimos años que pusieron en evidencia la debilidad del sistema nacional de control a nivel de los gobiernos descentralizados. Y esto porque las oficinas de control interno siguen aún lamentablemente dependiendo presupuestalmente y administrativamente de los ejecutivos a los que fiscalizan, y eso no tiene ningún sentido. En un gobierno del Frente Amplio, las oficinas de control interno dependerán directamente, administrativamente, presupuestalmente, de la Contraloría General de la República. Una Contraloría que también tiene que ser fortalecida y reformada. Ya hemos hablado de mejorar el mecanismo de procedimiento, el mecanismo de elección del Contralor General de la República, pero también requerimos una reforma de este máximo órgano de control fiscal del Estado. Una reforma que no solo consiste en la modernización y agilización de procedimientos o de la dotación de mayores recursos, sino sobre todo en una nueva óptica de control que ponga énfasis en la identificación de zonas grises de los procedimientos administrativos que facilitan la corrupción por engorrosos o por oscuros. Pero además estableceremos la prioridad de atención a la gran corrupción, que es la que lamentablemente a la que nunca le prestamos atención. En cuanto al servicio civil, impulsaremos los esfuerzos de servir buscando que se avance en la reforma del servicio público para que los funcionarios probos y honestos sean reconocidos y para que las nuevas generaciones de funcionarios sean parte de un verdadero servicio civil moderno y eficiente. Y acabemos con la famosa puerta giratoria que ha permitido que algunas grandes empresas se beneficien de información privilegiada con la que cuentan estos funcionarios que actúan como aves de paso. Y eso tiene que cambiar. Tenemos que tener funcionarios públicos comprometidos que permanezcan en el Estado y defiendan los intereses de todos los peruanos.
También tenemos un grave problema de corrupción en las Fuerzas Armadas y policiales. Resulta fundamental enfrentar este problema y para comenzar garantizar el control civil, para garantizar que ésta se profesionalice, se modernice, acorde con las necesidades actuales. No podemos tolerar que sean islas con un trato diferenciado en nombre de la defensa nacional o de la seguridad ciudadana. Todo lo contrario, tiene que haber mayor rigurosidad. Consideramos por eso que se debe iniciar una política de apertura y transparencia en estas entidades que incluya la desclasificación y completa apertura de sus archivos en relación a casos de corrupción y en general a todo lo relacionado con la gestión económica y financiera de estas entidades, con excepción por supuesto de los secretos militares específicos que pueden ser controlados por el Congreso de la República por la comisión correspondiente. Quiero señalar también que si bien estamos hablando de la lucha contra la corrupción, para nosotros en el Frente Amplio está claro que esta tarea es indesligable de la lucha contra la inseguridad ciudadana, en especial en lo que se refiere al crimen organizado, ya que como es evidente, por ejemplo... Estamos escuchando, amigos, la exposición de la candidata Verónica Mendoza del Frente Amplio en el marco de este importante foro, de este encuentro de candidatos en materia de la lucha contra la corrupción o anticorrupción que organiza Proética y que se desarrolla en la Universidad del Pacífico. Entonces fue Verónica Mendoza del Frente Amplio, anteriormente hizo